De esclavo a caballero de la mesa redonda. Siempre ha sido mi sueño convertirme en un caballero, pero la tarea no será fácil. Tendré que pelearme con muchos caballeros que viven en esta zona. Inclusive vendrán a raidearme, pero no todo será malo. En algún momento podré avanzar e inclusive utilizar todo lo que esté a mi alcance para destruir sus fortalezas. Entre catapultas, arietes e inclusive bombas de gas, utilizaremos para lograr nuestro destino. Apenas empezando, tenía que encontrar una zona donde vivir. Y me parecía adecuado vivir cerca del poblado pesquero. Así que empecé haciéndome algunas armas. Empecé con una lanza y un arco. Y de esta manera podía defenderme si alguien se me acercara. Creo que escuché ruido por acá, chicos. Se escuchaban pasos, pero no sabía cuántos eran. Al fin y al cabo tenía que empezar mi ataque. Era mi momento de convertirme en un caballero. Fue cuando vi a mi primer rival. Le solté una flecha pero no le di. Seguí moviéndome, tenía una ballesta él. Y le asesté el primer flechazo. Se movía, corría, esquivaba mis flechazos. Y fue cuando le asesté el segundo flechazo. Estaba a punto de morir. Por desgracia, él me atacó con su ballesta y me estaba quemando. No me había dado cuenta que ya no tenía flechas. Y por desgracia, estaba a punto de morir desangrado. Era el momento de solamente darle un flechazo más. Y tal vez podía conseguir mi primer ballesta y un equipo adecuado para comenzar mi aventura. Vale, hacemos flechitas. Vamos por él, Está nada. Uno más. Vamos. ¿Dónde está? Aquí está el perro. No me lo puedo creer. Casi lo matábamos. Volví a regresar a la zona. Mi cuerpo estaba tirado en la carretera, pero ya no había nada. Así que seguí mi camino. Tenemos que empezar la construcción de nuestro castillo. Cayó la noche y había gente con antorchas. Al parecer eran hostiles y yo tenía que aprovechar el duro entrenamiento que tuve de niño. Me ponían a practicar en la noche peleando con lobos, así que ahora era mi momento. Vale, chicos, ahí hay gente, Le doy. Bueno, tengo un problema. No sé si ya se dieron cuenta. Tengo el pin en 120 y he jugado a 30 de pin, entonces va como que me cuesta darles, pero bueno. Vamos a ver qué onda. Aquí hay gente. Atentos, pasos. Aquí hay alguien agachadito. De estarlos cazando, me sentía que a mí me estaban cazando. Y de repente los empecé a ver. Les disparaba y les disparaba, pero por desgracia no acertaba ninguno de mis flechazos. No sé qué es lo que pasaba. Eran como imágenes, o tal vez eran demonios que hacían que mis flechas no les hicieran daño. Y en eso logramos matar al primero. Era un demonio con fuego, pero logramos matarlo. Y estaba lleno de cosas. Era mi momento. Y entonces llegó el otro demonio. Me quería matar a como diera lugar, pero yo esquivaba. Y él esquivaba de igual manera mis flechazos. Vale, que eso no le doy. Es que no manchen, aunque no me lo crean, el pin, hijo de su madre. ¿Cómo me costó trabajo matarlo si lo tenía ahí 1 metro? Vale, están llenísimos, chicos. ¡Somos ricos, hijo de su madre! Vale, vamos a recoger lo más chido. Y lo que esté más cutre, pues lo tiramos. Es momento de ver el tema ya de nuestra base, muchachos. Porque vean, ya venimos muy bien, Vamos a ver qué tiene el otro. A ver, este carnal. Uy, buenísima. Este también trae cosas. Miren, este trae ballesta. ¿Qué no le enseñaron para qué era la ballesta? Y me quería dar con su... No sé con qué me quería dar, con un hacha, creo, ¿no? Buenísima. Vale, bueno, yo creo que no me voy a poder llevar todo. Miren, aunque quiera, no. Vamos a tirar cosillas y me llevo lo más valioso. Entonces empecé a recoger madera. Era momento de poner mi primer shelter y ahí guardar mi loot. Entonces al intentar ponerlo, vi que estaban de regreso esos demonios. Y era momento de volver a pelear con ellos. Vale, regresaron, chicos. Miren otra vez. Hijos de su madre. ¡Toma! No manches. Vale, pero ahora tengo vallecita. Tal vez la podemos armar, ¡Toma! ¡Esta lleva uno! ¡Uy! ¡Perros! No, tranquilos. Y... ¡toma! Vale, muerto uno. Falta uno, Falta uno. Uy, esquivamos. ¡No te muevas, tieso! Ahora entiendo tantos años de entrenamiento. Tantas noches con el frío abrumador. Me sirvió para poder matar a estos 2 demonios que venían a matarme y querían robarme lo que era mío. Quería hablar en su idioma, así que me acerqué después de matarlo y le dije unas palabras. No deben de ser peligrosos.
No sé de dónde saqué esas palabras en inglés, pero hasta yo mismo me entendí. Vale, muchachos, los matamos. Ahora sí. Vale, tienen más cosillas. Vamos ya a ver el tema de nuestra base, muchachos. Así que coloqué mi primer shelter. Esto solamente era provisional, ya que necesitaba guardar todo lo que ya teníamos y empezar a recolectar madera y piedra, y de esa manera hacer nuestra base. Puse un saco y algunos cofres. Empecé a guardar todas las cosas y salí de farmeo. Recolecté un poco de madera, también algo de piedra que me encontré en el camino, y así empezó la construcción de mi castillo. Empecé poniendo algunos cimientos, algunas paredes, inclusive le mejoré a madera para que no me fueran a sorprender. Así que coloqué todo lo necesario para que esto estuviera lo más seguro posible y de esta manera nadie viniera a molestarme y tener mi castillo listo para las batallas. Vale, chicos, vamos a traer las cosas y hay que mejorar esto rápido. Así que traje todos los componentes que ya tenía guardados e inclusive algo de roca. Y de primera mano empecé a mejorar algunas estructuras directamente a piedra. El único detalle es que la piedra que tenía no iba a ser suficiente para mejorar todo. Así que guardé los componentes y las cosas que tenía en algunos cofres pequeños. Así que tomé mi pico y decidí que tenía que ir a farmear algo de roca. Había algunas menas muy cercanas, así que veía en dónde más había y creo que era este el único lugar donde podía obtenerlos para mejorar mi base. Así que preparé mi arco y decidí salir con cuidado. Uy, ahí viene alguien, chicos. ¡Toma! ¡Uy, buenísima! Al parecer venía alguien y colocó una estructura cerca de mi base. No sé si quería raidearme o construir una catapulta y empezar a atacarme. Así que decidí seguirlo y a ver si podía matarlo. Vale, este carnal, ¿qué onda? Puso algo ahí, pero no sé cuál sea el plan, ¿eh? No sé si sea de esas catapultas, no tengo ni idea. Creo que se metió. Hola, sí. Aquí vive. ¿Qué pasó, carnal? ¡Toma! Uy, ya le había dado un mochazo desde mi base, ¿eh? Ni yo me la creo. Vale, vamos a esperar si sale este carnal y lo reventamos. Este caballero se sentía amenazado, ya que vivía muy cerca de su castillo y estaba defendiendo su territorio, que no estaba dispuesto a compartirlo conmigo. Pero al fin y al cabo yo empezaba a hacerle mucho daño. Estaba a punto de matarlo cuando salió huyendo. Y era el momento de empezar a poner orden en toda esta zona y demostrarle quién era el dueño de estas nuevas tierras. Cámara, carnal. ¿Dónde estás? Hijo de su madre. Está tocadísimo, ¿eh? Ya le metí. Vale. ¡Perro! ¡No disparo! No me lo puedo creer. No disparó la flecha. Y al final caí por el filo de su espada. Continué con mis labores de construcción. Tenía que ir por rocas para mejorar toda mi base y que estuviera más segura. Así que mejoré todas las estructuras. Pero algo pasó. Creo que mataron a mi vecino. Vale, muchachos, disparos, Miren, uy, vale, hay gente afuera de la casa del vecino. Este es el vecino, miren, acaba de salir en un saco de allá. Ok, tranquilo, tranquilo, brother. Vale. No le entiendo qué es lo que me está diciendo, pero al parecer lo acaban de matar esos dos que están allá. Uf, lo están raideando ya. Híjole, carnal, toma esto, defiéndete, yo agarro otro. Bueno, ya se va. Vale, ya lo están raideando, vamos a ayudarlo, ¿no? Entonces decidí que tenía que ayudarlo, porque yo sería el segundo. Esos estaban más equipados, solté mi primer flechazo, no le di, y el segundo le di en la cabeza y estaba dispuesto a matarlos. Pero tenían armas muy avanzadas, y por desgracia, me eliminaron. Nuevamente salí, y estaba dispuesto a pelear con ellos, y en este momento ya tenían posición de esa base. Y aprovechando que tenía esta ballesta, creo que era lo único que me podía salvar, ya que las armas que ellos tenían eran más avanzadas, y yo quería una de esas. Vale, chicos, me acerco, Ahí va alguien corriendo. ¿Es un tieso? Hola. ¿Vale? ¿Lo mata o qué? No, es un tieso, pero creo que esos mets están adentro. Vale, aquí había ropita, me la pongo. Uy, otro tieso. Vale. Uno sale corriendo, se metió. ¡Toma! No puede ser, ese tieso acaba de lootear. Creo que murieron. Era mi oportunidad de matarlos y no le di en la cabeza. Es que el pin me está jodiendo, que no me lo crean. Vale, está ese men. ¡Toma! No, es que esas ballestas está brutal. Mi vecino se había convertido en un simple vagabundo. Andaba carroñando todo lo que encontraba ahí tirado.
En un momento se me quería acercar. Yo quería ser amigo de él, pero él no se dejaba. Así que decidí que tenía que ponerlo en su lugar. Y empecé a dispararle hasta matarlo. Cámara, carnal. Quería ser tu amigo, pero ya vi que te raidearon, ¿vale? Creo que ya cayó, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ya cayó. Vale, pues bueno, mataron al vecino, ya lo raidearon y... Vale, trae cosillas, una playera. Pero bueno, tengo que mejorar mi base, chicos, porque si no van a ir sobre mí. Ahí viene otra vez. Cálmate. Cálmate. Cálmate, cálmate. ¿Qué pasa? Yo. No, man, no. What are you doing? It's your base. Yes. Le pregunté si esa era su base. La mera verdad no tenía intención de matarlo. Y sé que al inicio tuve un altercado con él, pero entre vecinos creo que esas cosas se pueden arreglar. Toma, brother. Ahí te van estas benditas, cúrate, carnalito. Pues bueno, pues ya te quedaste huérfano, carnal. Toma. Entonces, dejé que él siguiera su camino. Yo tenía que mejorar mi base, porque estos individuos pronto irían a visitarme a mí también. Y puse manos a la obra. Empecé a recoger componentes y scrap que se necesitaba para poner mi workbench. Y de esa forma poder aprender armas que me pudieran ayudar a defenderme. Puse a quemar algo de metal y fui a reciclar componentes que tenía en mi base. Cuando venía de regreso vi fuego en la puerta de mi hogar. Sabía que algo no estaba bien, pero tenía que acercarme para ver quién estaba afectando mi hogar. Vale, muchachos, ahí hay un men que trae fuego. Creo que trae ballestas de fuego, trae hasta linterna. Y acá hay un tieso farmeando. Eso puede ser bueno, me lo puede distraer. Mírenlo, ahí va. Uy, cómo grita, cámara, no puede ser. No sé, creo que le di el tieso, no estoy seguro. Vale, toma. Hijo de su madre. Es que no, el pin me la está... Vale, lleva una. Lleva dos. Uy, ahí viene otro por acá. Uy, es el mismo. No, es imposible. Es muy complicado con esas armas, pero en algún momento me vengaré de ustedes. Vale, voy a salir de aquí, chicos. Ni modo, aquí no hay nada. Vale, vamos, perro. Toma. Y empezó a comenzar lo que tanto temía. Estaban afuera de mi base los dos. Estaban aventando cosas incendiarias para romperme las puertas. Afortunadamente, la puerta del gabinete estaba en metal. Entonces lo único que tenía que hacer era conseguir un poco de madera y hacer puertas para cerrar esta base. Así que me alejé un poco para que no escucharan cuando empezara a derrumbar los árboles. Y de repente llegaron las explosiones. Y en ese momento me acerqué a la base y fue cuando dije: todo está perdido. El deseo de convertirme en caballero se estaba esfumando. Entonces logré acercarme un poco. Tenía ya la madera y la puerta necesaria para cerrar. Vale, chicos. Rápido, preparamos esta. ¡Súbete! ¡Súbete, salvaje! No me lo puedo creer. Es que no se pone. Línea visual bloqueada, ¿por qué? Vale. Creo que ahí viene el salvaje ese. Preparamos la puerta. No me va a dejar subir. Hijo de su madre. Afortunadamente me mató. Salí en mi saco y pensé que ya estaba raideado, pero sin embargo no habían roto la puerta de metal. Y me dio buen tiempo para poderla reparar y ganar más tiempo. Y de esa manera evitar el raideo que me estaban haciendo. Vale, buenísima, chicos. Nice. Tenía que ser rápido, así que decidí exonerarme y por la parte de afuera colocar las puertas. Yo me imagino que su compañero fue por más explosivos para terminar el raideo. Así que no tenía mucho tiempo para poner más puertas y que eso los detuviera. Vale, un caballo. Uy, buenísima. Le está disparando el SMN, Eso es mi oportunidad. Se va a distraer, chicos. Vale, vamos. Hola. Vale, vamos. Se está peleando con él, Creo que se fueron para allá abajo. ¡Corre! Vale. Yo por toda la puerta. La pongo. Cierra. Buenísima, chicos. Después me dio tiempo para cambiar la puerta y ahora sí ponerla en metal. Y de esta manera evitar que volvieran a regresar. Y coloqué por fin mi mesa nivel 1. Y era momento de conseguir muchos componentes. Pero en eso escuché ruido. Gente, muchachos. Vale, alguien está farmeando barriles allá.
Cuidado. Uy, miren, toma. Muchacho. Muchacho. Está tocadísimo, es el de la ballesta. Perro. Ah, esquivo. Vale, ya me dio. Y toma. 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 No me lo puedo creer, me va a matar. No. ¡Hijo de su madre! Y al final logré darle un flechazo que lo recordará toda su vida. Vale, chicos, somos ricos, ahora sí, hijos de su madre. El Ornix, son de los que me estaban matando. A ver, perrillo, solamente así entre dos. Uy, ahí viene. Solamente entre dos y equipados, ¿verdad? Pero miren nada más. Ahora sí, chicos. Se viene, ya tenemos armadura y tenemos ballesta superpoderosa. No manches, buenísima, miren nada más, ¡Fua! Tenemos ballesta buena y aparte ballesta de la que ellos tiran así varios tiros. No sé ni cómo va eso, pero genial, Eso hay que guardarlo porque me interesa aprenderlo, chicos. Vale, vamos. No sé si sepa dónde vivo este salvaje, pero yo creo que sí, a ver si no me recuerda. Vale. Buenísima, muchachos. Regresé nuevamente a ver qué más había quedado en su cuerpo. Pensé que ya había venido el men, pero no había llegado aún. Entonces era momento de llevarme todo y disfrutar mi victoria. Era el momento de conocer esta nueva arma, ya que solamente yo he usado lanzas y arcos. Pero cuando vi esto quedé impactado y era una emoción tan grande poderlo utilizar. Empecé a ver su funcionamiento y fue que me di cuenta por qué era tan letal y por qué moría tan rápido. No manches, está rotísima. Y empecé a aprenderme todo. Tenía el suficiente spear para aprenderme la ballesta y también lo que es la armadura completa. El único detalle es que no tenía la Workbench nivel 2. Y bueno, solamente era cuestión de tiempo para tenerla nuevamente. Así que salí a la calle a barrilear, a conseguir mucho scrap y de esa manera hacerme la mesa nivel 2. Y de repente me salió una ballesta en una de las cajas. Qué mejor oportunidad para traerla equipada. Cuando iba llegando a mi base vi que venía alguien caminando. Y qué mejor oportunidad para usar esta ballesta. Hola, brother, sé que estás ahí. Vale, tengo este escudo de madera pero tapa todo. Necesito uno que es de metal. Vale, nice. Es que está buena esta ballecita, muchachos. Muy buena, diría. Después de un lapso de tiempo logré reciclar más cosas y por fin tuvimos la Workbench nivel 2. Y era el momento para empezar a craftearme todas las cosas. Así que decidí hacer el casco, la pechera, los pantalones e inclusive el escudo. Y así es como me convertiría en un gran caballero. Pero mi misión no estaría completa a menos que pudiera utilizar la catapulta y el ariete. Así que tenía que poner manos a la obra y juntar mucho spear para esta misión. Por el camino me encontré un ariete. La cosa es que me lo tenía que llevar hasta mi base y después repararlo para poderlo utilizar. Pero bueno, por lo menos me podría ahorrar algunos componentes, así que decidí llevármelo para más adelante poderlo utilizar. Vale, hasta aquí llegamos, chicos, creo que se me acabó la gasolina. Sí. Por fin pude juntar más scrap y aprender ahora sí todas las herramientas que íbamos a utilizar para raidear. La catapulta, el ariete, la ballesta e inclusive las rocas. Y estaba dispuesto a raidear con la catapulta. Una ilusión era aventar rocas a una base, así que ese era mi siguiente objetivo. Empecé a craftear muchas rocas y entonces coloqué mi catapulta. Y era el momento de atacar este castillo. Solamente necesitaba equipar mi catapulta, mejorarla con los recursos que me pedía, madera y metal. Y estaba lista para el ataque. No sabía cómo utilizarlo, pero tampoco se veía nada complicado. Decía que era recargar y jalaba lo que era la cuerda para que bajara lo que era la catapulta. Y de esta manera ponerle lo que era la munición, que en este caso son las rocas, y lanzar nuestro primer ataque. Vale, vamos. ¡Fuego! Mi primer ataque no fue efectivo, así que tenía que ajustar la posición de la ballesta para que diera exactamente en el castillo de nuestro enemigo. Después de acomodarla, empecé a hacer ataques y justamente empezaban a dar cerca del objetivo. Y cada vez atacaba una y otra vez sin parar. Estaba seguro de que caería esa estructura. Y cuando me di cuenta, por desgracia no le había hecho más que 1 de daño. Me di cuenta que entonces esa catapulta con las rocas no son para raidear bases. Tal vez sirven para matar enemigos, pero no para raidear una base de piedra. Entonces aborté la misión
y decidí que tenía que usar el otro componente, el ariete, y tal vez eso sí me ayudaría a tumbar alguna base. Así que fui por el ariete que habíamos dejado de este lado. Estaba dispuesto a repararlo y ponerle gasolina. Así que me acerqué a la base que íbamos a raidear. El ariete totalmente reparado y empezaron los ataques. Solamente era ajustar el brazo y atacar. Y así una y otra vez, sin parar, hasta que viéramos que este castillo se derrumbara de tantos golpes que le hicimos. Vale, vamos bien, ¿eh? Vamos a checar cuánto le hemos bajado. Vale, no llega tan lejos. A ver. Vamos a ver si es eficiente. ¡Uy! Buenísima, vean. Ya casi la tumbamos. Iba todo perfecto, pero el brazo estaba casi destruido y había que repararlo. Vale, ya traigo algo de HQ, muchachos. Vamos a reparar el brazo porque creo que se daña mucho. A ver si con estos 30 me alcanza. Y... no puede ser. Gasta un montón. Y volví a regresar. Estaba a un toque la base. Y fue cuando de repente saqué el último ataque y cayó la pared. Esto fue realmente gratificante. Pero aún así, todavía no llegábamos al centro de la base. Así que decidí seguirle dando varios ataques con el ariete. Y una de las tareas que teníamos que hacer era estar yendo seguido a la base a buscar componentes o inclusive farmear para posteriormente reciclar y conseguir HQ. Vale, pues hay que reciclar todo esto, chicos, a ver si logro reparar el ariete. El HQ era escaso y vi la posibilidad de comprar alguna de estas cosas. Y al reciclarlas me iba a dar más HQ. Vale, si reciclo esto me está dando 3 de HQ por cada uno. Y con esto a ver si logro repararlo, chicos, y le seguimos dando. Vale, pues es que no hay otra. Y ahorita pues también scrap ya no voy a ocupar tanto. Regresé nuevamente, decidido a reparar el ariete nuevamente y ahora sí seguirle dando esas paredes y tumbarlas. Empecé a dar ataques una y otra vez, hasta que volví a tumbar otra pared. Ya estábamos cerca, solamente era ver el ángulo para darle a estas dos paredes y que se derrumbaran. Empezamos con los ataques, incansablemente, y estaba decidido a dominar este territorio. Y en ese momento cayó otra pared más. Se empezaban a ver estructuras de metal. Eran unas puertas de garaje. Vale, chicos, pues aquí hay un saco y están estas puertas de garaje. ¿Qué hacemos? Nota es tumbar esta que está tocada, ¿eh? Nuevamente reparé el brazo, ya que estaba muy destruido. Y empezó nuevamente mi ataque. Golpear una y otra vez esa pared de roca hasta que cayera. Y por fin cayó. Vale, chicos, otra puerta de garaje. Hijo de su madre, es que ya está complicado. Ya está complicado. Me llegó la noche y estaba totalmente destruida nuestra máquina. Yo en ese momento pensé que era el fin. Así que tomé mi gasolina y por último eché un último vistazo. A ver si algo se me pasaba. Vale, chicos, pues creo que hasta aquí llegamos. Ya no tengo más HQ. Y esto tiene 600 de vida, tiene más que la pared. Aquí hay un cofre. Uy, ¿se puede abrir? ¡Uy, puedo agarrar las cosas! ¡Somos ricos! Y en ese momento me sentí muy contento, ya que tenía algunos componentes que podía reciclar y podía seguir martillando las paredes. Pero no me había percatado que había recogido 3 bombas de gas y era importante usarlas para seguir con este raideo. Así que regresé con las bombas de gas y para poder detonarlas iba a utilizar las Molotov. Y era cuestión de ver qué tanto daño hacían estas puertas y si caían, era probable que pudiéramos llegar a otro loot importante. Vale, muchachos, pues vamos a ponerle estos tanques de gas aquí. No sé ni cómo se detona, no tiene ningún botón, pero se pueden poner, miren. Ahí se va poniendo. Ahí estamos. Y son tanques de gas, ¿eh? Vamos, en teoría yo diría que explota con esto. Vamos a ver si funciona. Entonces quería mover mi máquina para que no me estorbara, pero ya no tenía gasolina y no podía yo esperar más. Era momento de aventarle esta molotov. Vale, chicos, háganse para atrás, que capaz esto es muy dañino. Y entonces detonó la primer bomba de gas. Estaba muy curioso de saber qué tanto daño había hecho, así que solamente tenía que esperar a que apagara el fuego y empezar a ver el daño.
Vale, pues vamos a ver ahorita que se apague el fuego. Ojalá y no llegue gente, porque si hacen un ruidazo. Vale, vamos a colocar la otra de una vez, ¿no? A ver, la ponemos. Es más, yo creo que puedo poner las dos, ¿no? ¿Cómo ven? Pongo una y de una vez la otra. Es que yo las puedo craftear, pero no creo craftear más, chicos. Vamos a ver si con esto cae esta puerta, ¿no? Vale, la ponemos. Listos. Tanques de gas puestos. Y sirve que me ahorro una molotov, ¿no? Porque no tiene caso gastarme ahí luego una y luego otra. Mejor así las detonamos. Déjenme decirles que es muy satisfactorio utilizar estas bombas de gas. Eso sí, hacen un ruidazo, pero al estarlas utilizando se siente muy bien. El único detalle es que no cayó la puerta de garaje. No son lo suficientemente fuertes para destruir eso. Y como teníamos otro ariete de que habíamos conseguido de esta base, era momento de colocarlo y ya me ahorraría algo de HP. Así que lo puse en marcha, lo preparé y empecé con el ataque. Lo único que quería era que cayera esa puerta de garaje. Tenía curiosidad si realmente atrás de esa puerta había más cajas o inclusive podía llegar a algo importante de la base. Y por fin cayó la puerta de garage. Y me acerqué y al entrar aquí en la parte de arriba encontré que estaba cerrada. Por acá dejaremos la aventura del caballero de la mesa redonda. Y espero que les haya gustado este gameplay, chicos, del modo primitivo. Nunca lo había jugado y se me hizo muy interesante probarlo. La mera verdad está divertido. Sí es más sencillo que el otro modo, pero aún así está también muy divertido. Así que bueno, si eres nuevo por acá, amigo, te voy a invitar a que te suscribas si es que te gustó el video. Y si gustas, me puedes regalar un like. Y bueno, como siempre les digo, un saludito. Y hasta luego. Chau, chau, nos vemos en el próximo video.